Vamos a continuar con las enseñanzas que tenemos cada jueves, siempre profundizando y siempre haciendo hincapié en la palabra de Dios, en la doctrina de la Escritura, la doctrina de Cristo. El jueves pasado habíamos enseñado acerca del tema. ¿Cuál era el tema? ¿Se acuerdan? Salvación. Muy bien, hermano. Salvación. ¿Sí? La cosa es que lo que necesitamos saber acerca de la salvación. Y muchas veces habíamos simplemente desde un tiempo atrás habíamos entendido muy livianamente de lo que es la salvación. Si preguntamos a cualquier cristiano en cualquier parte de cualquier congregación, ¿cómo es que usted dice que es salvo? Y probablemente casi en su gran mayoría le va a decir: porque le entregué mi corazón a Cristo, o porque repetí la oración del arrepentido, o porque me bauticé. Es una realidad que aún nosotros estábamos sumergidos en la ignorancia, y a pesar de que la Biblia y la Escritura es tan clara, nosotros también practicábamos en un tiempo cosas que provenían más bien de una doctrina de fines del siglo XIX, una doctrina que más bien es basada en herejías que otras cosas, y hemos reducido la efectividad de la salvación de Dios simplemente a la decisión del hombre. Y el jueves pasado hemos aprendido muy bien que el hombre es totalmente inhabilitado para salvarse a sí mismo, no puede, bajo ningún aspecto, y no puede llegar a hacer ningún mérito para salvarse, porque tampoco es salvo por obras. Y ni siquiera la fe natural, porque muy claramente dice el apóstol Pablo que esa fe no es de vosotros, sino es un regalo que viene de Dios. Es la fe que viene de Dios la que nos salva. Entonces, la conclusión es que hoy en día en la iglesia del siglo XXI existen muchísimos impíos que creen que son cristianos. Muchas personas, muchos creyentes que confiesan o profesan ser cristianos, pero en verdad estos inconversos que se llaman cristianos están por todo lugar. Y la evidencia es que al haber un evangelio que no ha sido predicado con fidelidad a la palabra de Dios, y haber heredado un evangelio que ha sido sustituido por la causa de la demanda del hombre, la iglesia se ha llenado de gente impía convencida que es salva, pero no ha sido nunca regenerada. Porque la salvación no consiste en una decisión del hombre, no consiste en nada que el hombre pueda hacer. El hombre no puede entregar su corazón a Cristo, el hombre no puede decidirse por Cristo, porque el hombre está inhabilitado, el hombre está muerto, el hombre es enemigo de Dios, el hombre tiene su mente cautiva a la voluntad de Satanás. El hombre no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere, es enemigo de Dios. Por lo tanto, habíamos enseñado por qué Dios escoge, por qué Dios elige. Habíamos visto 4 posibilidades que Dios podría haber ejercido con autoridad y señorío, pero no era posible porque iba a contradecir su deidad y sus atributos. Dios podría haber salvado a todo el mundo, que nadie sea condenado. Podría haberlo hecho, Él es Dios, Él todo lo puede. Pero sin embargo, si Él hacía esto, Dios dejaba de ser un Dios justo, porque nosotros y todo el mundo es pecador y merece la condenación eterna. Dios podría haber condenado a todo el mundo siendo un juez justo y que nadie se salve. Ningún ser inteligente, ningún ser vivo que haya ido en contra de la voluntad de Dios se puede salvar porque ofendió a Dios y transgredió la ley de Dios. Por lo tanto, Dios podría haber condenado a todo el mundo. Pero si Él hacía esto, no podía glorificar su gracia. Entonces aquí vemos nosotros que las 2 primeras posibilidades no es posible que Dios las haga. Entonces el hombre, con forma creativa, impulsó una doctrina, un evangelio que hace referencia a la decisión, el decisionalismo. Y los mensajes llevan siempre, cosa que yo también lo practiqué hace algunos años atrás,
la necesidad de que la persona decida. Y pareciera que cuando uno termina un mensaje, ese mensaje queda inconcluso si no hacemos un llamado al altar, ¿sí? Algo tiene que pasar, tienen que venir a llorar acá adelante, o se tienen que caer aquí adelante, o tiene que pasar algo aquí adelante, porque si no hacemos esto, pareciera que no es efectivo. Entonces, el decisionalismo ha tomado un gran protagonismo en estos últimos siglos, especialmente desde la participación de un predicador llamado Carlos Finis. Cosa que esto no es así, porque si el hombre puede decidir, haciendo referencia a que Dios dio toda la salvación como una posibilidad y el que quiera tomar de la salvación se decide por Cristo, esto tampoco es bíblico, porque la Biblia enseña de que el hombre está muerto espiritualmente, que de continuo solamente busca el mal, no puede escoger el bien, no puede hacer nada para salvarse, ni siquiera quiere arrimarse a Dios porque es enemigo de Dios, es todo lo contrario a Dios, es rebelde y contradictorio, se mueve por un corazón rebelde, por un corazón perverso, engañoso. Entonces el hombre no lo va a hacer, por más que Cristo se pare la puerta del infierno y diga, ¿alguno de ustedes quiere ser salvo? Venga, decida y salga. Nadie va a querer salir, porque no es posible, el hombre no puede decidir. Entonces Dios tuvo que escoger como un plan, como un maravilloso plan de salvación. Él eligió libre, soberana y eternamente quienes iban a ser salvos, desde la eternidad. Más adelante vamos a ver acerca de los pactos de Dios, porque hoy en día se habla mucho de pactos, pero lo único que se habla de pacto de dinero, cosa que es totalmente diabólico. Vamos a entender acerca de los pactos de Dios, y es muy claro como el apóstol Pablo dice en Gálatas que el pacto de Dios fue hecho con Cristo. Hubo un pacto de la eternidad que Él lo hizo con su Hijo. Y Jesús vino a cumplir todo lo que el Padre le había enviado, porque el pacto que había hecho Dios con el Hijo, la ley de Moisés, no lo abrogaba, no lo quitaba. Y justamente eso es lo que debemos entender, que la soberanía de Dios es hacer lo que Él determinó. Hoy me gustaría que veamos acerca del glorioso evangelio que debemos predicar. Ya hemos visto lo que es la salvación y cómo uno puede llegar a ser salvo. ¿Por medio solamente de quién? ¿De quién pertenece la salvación? ¿Qué dice la Biblia? De Dios es la salvación. El único que puede salvar es Dios. Y no libró a que el hombre decida cómo se va a salvar, sino que Él mismo es el que determinó cómo hacerlo y lo hizo por su concepto, por su solo decreto desde la eternidad. En la eternidad. Por eso es que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso es que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y vamos a encontrar muchos argumentos en la Biblia acerca de que lo que Dios hizo para nuestro entender fue en la eternidad pasada. Porque nosotros tenemos una mente muy limitada, muy finita. ¿Cómo debemos evangelizar? ¿O cuál es el evangelio? Si diríamos cómo, pasaríamos otra vez a la fórmula o el método. Deberíamos primero conocer qué es el glorioso evangelio de Jesucristo. El que el apóstol Pablo dijo conforme a mi evangelio, no porque él lo haya escrito, sino porque fue confirmado. Aquel evangelio que ya estaba siendo distorsionado por la persecución y los apóstoles con miedo a los judíos estaban judaizando. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde es el único apóstol que recibió total y directamente la revelación del evangelio por Jesucristo. Y esto lo dice en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, el apóstol Pablo resalta claramente lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acá vemos claramente que Pablo dice que el evangelio que él predica no lo aprendió de nadie, de ningún hombre, ni fue formado ni educado por ningún hombre, sino directamente por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir bajo ningún aspecto que ningún hombre haya recibido una posterior revelación de Jesucristo para cambiar el mensaje o el evangelio, porque Dios no se va a contradecir y porque vemos claramente que el único que tuvo la experiencia de estar en el tercer cielo
donde oyó cosas y vio cosas que no les es dado al hombre expresar. Es el apóstol Pablo, es el que reveló los misterios que estaban ocultos acerca de la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, Pablo dice, versículo 15, pero agradó. ¿A quién le agradó? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente él comenzó con el evangelio que Cristo le había encomendado. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo apela a lo siguiente. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, dice, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No es el evangelio establecido de Pablo, sino es el evangelio revelado a Pablo directamente por el Cristo glorificado. Y ese es el evangelio que ha sido predicado como testimonio a las naciones. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, cuando hace referencia al llamamiento a una vida santa, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice el versículo 3, renacidos, habla del nuevo nacimiento, habla de una regeneración, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, escuche por favor, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, ¿cuándo? ¿Desde cuándo viene el Evangelio glorioso de Jesucristo? Desde la eternidad, por la palabra eterna. Este Evangelio es desde la eternidad. Vuelvo a leer, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué le sugiere la palabra para siempre? Eternamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. La palabra se transforma en la buena, dígalo fuerte, en la buena noticia. ¿Qué significa evangelio? La palabra griega, evangelio, quiere decir buenas nuevas. Ahora, las buenas noticias son realmente muy esperadas y muy bienvenidas por el ser humano. Pero lo que nosotros podríamos hacer aplicando la misma dinámica del jueves pasado, para lograr una mayor interpretación, sería bueno conjugar preguntas acerca del tema para que la misma Escritura nos pueda dar la respuesta. Las buenas preguntas bíblicas, tenemos excelentes respuestas bíblicas. Entonces, el creyente debe creer primeramente. Debe creer primeramente. ¿Qué cosa? Primero, en la existencia absoluta, total y real de Dios. ¿Saben que hay creyentes que creen en Dios, pero en una manera nominal, en una manera muy superficial? Realmente el que dice ser creyente debe creer
en la existencia total, real, absoluta de Dios. Y lo segundo, el creyente debe tener total convicción de que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. ¿Me está entendiendo? No se puede cuestionar, ni se puede arrancar, ni partir desde un punto si estas dos primero aceptaciones o convicciones son firmes en la vida de una persona. La existencia de Dios real y la veracidad de la palabra de Dios. Los inconversos, llamados cristianos en el siglo XXI, ya expliqué esto. ¿Por qué decimos esto? Porque al no predicarse el Evangelio, la iglesia se ha llenado de inconversos que se dicen que son cristianos. Pero al no ser regenerados, su vida muestra y manifiesta todo lo contrario. ¿Cuál es el Evangelio? Según el apóstol Pedro, que es predicado por los apóstoles, por los predicadores, el Evangelio bíblico, que dice él que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio que proviene de Jesucristo. Él vino a predicar el Evangelio del reino de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6? La consecuencia de vivir, practicar y predicar un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿cómo? Diferente. Las buenas noticias del reino nunca van a cambiar. Solamente van a ser diferentes cuando dejan de ser las buenas noticias del reino de Dios. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio. Nadie más puede dar buenas noticias que Dios. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio nada más y nada menos que el de Cristo. Y este es el punto de gran conflicto que sigue latente hasta el día de hoy y seguirá latente hasta el día del regreso de Jesucristo por su iglesia. ¿Por qué? Jesús en su oración de Juan 17 dijo: Padre, las palabras que me has dado, yo las he dado a los que me diste. Por eso el mundo los aborrece, porque ellos no son del mundo. Los que portan la palabra de Dios, los portadores del Evangelio de Jesucristo, aquellos que en verdad aman y son celosos del Evangelio de Jesucristo y son fieles a la palabra de Jesucristo, manifiestan una característica de personas que comprometen su vida hasta la muerte para no cambiar ni una tilde ni una jota, para no cambiar una letra del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hoy se habla de tantos tipos de buenas noticias que el hombre quiere escuchar y que ha dejado de ser el Evangelio de Jesucristo y ha pasado a ser el Evangelio según los santos evangélicos. Y el Evangelio según los santos evangélicos es lo que los evangélicos quieren oír. Y la consecuencia de que haya tantas personas dentro de la iglesia que dicen que son cristianos, pero como nunca llegaron a la transformación, a la justificación, a esa regeneración por causa del Evangelio de Jesucristo, porque nunca se les predicó acerca de la condición del pecado, acerca de la culpabilidad del hombre, acerca del arrepentimiento para salvación, nunca se le predicó el Evangelio verdadero. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es lo que se manifiesta cada vez que se pronuncia, se predica o se practica un evangelio diferente? Es la maldición.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y donde hay maldición, no hay bendición. Y aquí encontramos nosotros una realidad de por qué debemos evangelizar. Primeramente porque es una orden de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo ratifica en su carta a Timoteo diciendo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz la tarea, haz la misión, haz el oficio del evangelista. ¿Cuántas cosas debemos aprender y debemos revisar de nuevo en la Escritura? Entonces, la pregunta sería: ¿por qué predicamos el evangelio? Es una pregunta que podríamos decir: ¿por qué o qué es lo que nos motiva o qué motiva a los cristianos predicar el evangelio? Fíjese que es muy curioso notar que muchas personas predican el evangelio de Jesucristo para que la gente no vaya ¿a dónde? Dígalo fuerte: para que la gente no vaya ¿a dónde? Al infierno. Muchos predican para que la gente no vaya al infierno, pero no predican para que la gente vaya al cielo. El punto del mensaje está situado o afianzado en el infierno, no en el reino. Muchos predican para que las personas no estén eternamente con Satanás, pero no predican para que la persona esté eternamente con Cristo. ¿Me están entendiendo? Muchas personas predican para que ya no tengan sufrimiento de las cosas viejas, pero no predican las responsabilidades y las obligaciones que hay en el reino de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la gente a predicar? Cuando la gente se motiva a predicar porque existe el infierno, no es el evangelio de Dios. El propósito de Dios de crear el infierno no era para el hombre, pero a causa del pecado, en su justicia, Dios debe castigar. Ahora, fíjese usted que muchas personas esto no quieren escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos predican porque existe el infierno. Entonces, lo único que hacen es predicar para que la gente no vaya al infierno. ¿Qué pasaría si no existiera el infierno? ¿La gente predicaría? Si no existiese el infierno, hay que predicar lo mismo porque tampoco entraría en el cielo. Es más, ¿sabe qué significa la palabra pecado originalmente? La palabra pecado, más allá de la palabra amartía, errar el blanco, significa separación. Separación. Cuando Dios le dijo a Adán: no comas de ese árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. Esa palabra o esa traducción, ciertamente morirás, significa muriendo morirás. El hombre tenía una vida espiritual, el hombre tiene una vida biológica, y el hombre tenía una vida relacional con Dios, en Edén. La muerte, a causa del pecado, se manifestó ¿en qué? En separación. La muerte dio a luz al pecado. ¿Así es? No, el pecado dio a luz la muerte. Por lo tanto, lo que hace el pecado es producir separación. Esto lo dice Isaías capítulo 59, versículo 2, anótelo. Pero dice: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado separa. El hombre, cuando muere biológicamente, el hombre no deja de existir, sino que se separa el alma de su cuerpo. Muere. El hombre espiritualmente no deja de existir, sino que se separa de la relación con Dios. Por eso el hombre está como, según Efesios capítulo 2, muerto. ¿A causa de qué? De sus delitos y pecados. Porque ¿qué es lo que sucede con el hombre? Tiene una separación. Ok, no importa. Supongamos que no existe el infierno. El hombre ya está viviendo su infierno. El solo hecho de estar, ¿cómo?
separado de Dios para siempre, eternamente. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Ahora, no puede haber buenas noticias si no hay malas noticias. Porque nadie podría decir, esta es buena noticia. Para decir que una es buena noticia, debe haber ¿qué cosa? Malas noticias. Si no, no habría buenas noticias, ¿no es cierto? Por ejemplo, le van a aumentar el sueldo. ¿Eso es un evangelio, sí o no? ¿Qué dijimos que significa evangelio? Buenas noticias, ¿sí? A veces le evangelizan en el trabajo, ¿no es cierto? Pero si te dicen, te van a quitar el subsidio, te van a quitar los beneficios, eso es una mala noticia. Quiere decir que para que uno pueda decir, ahora hay una buena noticia, es que esa buena noticia contrarresta, ¿qué cosa? La mala noticia. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo puede haber un evangelio del reino de Dios si no sabemos de qué es la buena noticia? Y para conocer de qué se trata la buena noticia, yo tengo que saber qué es o cuáles son las malas noticias. ¿Y saben por qué la gente impía simplemente se convence que es creyente? Porque nunca le hacen ver las malas noticias para que cuando escuchen las buenas noticias del reino de Dios, entiendan qué es lo que Dios provee. Como la gente le puede decir, ¿usted sabe que es pecador? La gente le va a decir, sí, todo el mundo es pecador. ¿Sí o no? La gente puede inmediatamente decir, bueno, pero la Biblia también dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Porque si somos todos, es como en la escuela, ¿vio? Cuando dice, mamá, me saqué un 10, yo solo, ¿sí? Pero cuando se saca un 1, dice, todos nos sacamos un 1. ¿Por qué? Porque duele menos cuando somos todos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A todos le ha metido un 1 la profesora, como si fuera que es menos malo. Bueno, no hay consuelo decir que todos somos pecadores. No es consuelo. Pero las buenas noticias van a eclipsar las malas noticias cuando uno sabe de qué nos ha salvado Dios. Y eso es lo que el mundo no sabe. Muy bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿de qué nos ha salvado Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 9. La escritura es muy clara de qué nos ha salvado Dios. El motivo es identificar primeramente la mala noticia. Todos están condenados, todos. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por él. ¿Seremos salvos de qué cosa? De la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Nunca se predica acerca de la ira de Dios. No hay evangelio según los santos evangélicos de la ira de Dios. Se predica del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, que son atributos tan gloriosos. Pero nunca se habla de la ira de Dios. Y saben, hermanos, no tan solo la Biblia lo muestra, sino que la Escritura habla más de la ira, del furor y del enojo de Dios que de la expresión de amor. ¿Sabe usted? La Biblia lo dice con mucha más énfasis acerca de la ira de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender, si usted quiere evangelizar a una persona, primeramente debe comenzar en su diálogo, y es muy importante, de que esa persona primeramente crea que Dios existe y que la Biblia es veraz, que hay verdad en la palabra de Dios. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, sí, Dios existe, otro puede decir, Dios no existe y yo no creo. Esa es tarea de Dios. Pero nosotros, para hacer el llamado exterior a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos que primeramente identificar que no nos debe motivar a nosotros el predicar
para que esa persona no vaya al infierno, sino que nos debe a nosotros predicar, motivar a predicar para que esa persona sea salva y entre al reino de la gloria de Cristo. ¿Me está entendiendo? Más allá del juicio final y de la eternidad en el infierno. Número 2. Dijimos, ¿de qué nos salva el Señor? De la ira de Dios. La ira de Dios es algo que nosotros, nuestra mente natural, no la puede entender. Pero no hay duda que la Escritura habla de lo terrible que será la manifestación de la ira de Dios. Verdaderamente es terrible. Y todos merecíamos estar en el castigo eterno. Ahora, para poder entender, continuemos nosotros viendo de qué se trata la realidad del hombre según esas malas noticias. Como dijimos, no hay buenas noticias sin malas noticias. Entonces muchos ignoran de qué fueron salvados. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, hermanos míos. Somos salvos de la ira de Dios. Y ahora vivimos para Dios y estaremos juntos a Dios eternamente. Esto sería las dos caras de la moneda, lo opuesto, lo que Dios ha hecho y lo que nosotros debemos entender. Pero para poder profundizar un poquito más acerca de esto, deberíamos hacernos un par de preguntas más. ¿Cuáles son entonces las malas noticias que la gente no quiere escuchar? Que la gente no está dispuesta a escuchar. Es cuando uno va al médico y se hizo todos los estudios y uno presume entendiendo de que algo no está bien, pero no quiere que el médico le diga qué es lo que tiene. Eso es un problema. Yo no puedo ir al médico para que el médico me diga lo que yo quiero oír, ¿o no? No tiene sentido ir al médico para que yo le diga al médico lo que quiero escuchar. Sino que cuando uno está y tiene que escuchar lo que el médico va a decir, seguramente nadie quiere escuchar una mala noticia. Por lo tanto, hemos visto el jueves pasado de que el hombre ha pecado contra Dios. Y el hombre está destituido de la gloria de Dios, separado del favor de Dios, apartado. Por naturaleza el hombre no puede hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hizo que en su justicia Dios obre de esta manera? Según Isaías capítulo 24, dice cuál fue el motivo. Todos violaron la ley de Dios. Dios es ley. La vida del reino es ley. Y toda ley debe ser pagada cuando es transgredida. Toda ley debe tener su consecuencia cuando alguien transgrede la ley. Y dice Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Traspasaron las leyes. ¿Qué más hicieron? Falsearon el derecho. ¿Qué es falsear? Falsificar, adulterar, cambiar. ¿Qué hicieron? No tan solo dice traspasaron mis leyes, pasaron los límites, sino que adulteraron, cambiaron, falsearon, dice el derecho. Quebrantaron, ¿qué cosa? El pacto del sempiterno. El pacto de Dios es eterno. El pacto del siempre eterno. El pacto del Dios que no se hizo acá en la tierra, porque el hombre debe entender que Dios no pacta con el hombre. Dios pacta con un mediador del hombre que es Cristo. Por eso el pacto que Él hizo con Dios lo ratificó en el pacto que hizo con Abraham. Pero el pacto era previamente establecido entre Dios y Cristo, el Padre y Cristo, en la misma posición y la igualdad de su deidad. Pero cuando Él vino como hombre, vino como súbdito, sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir el pacto eterno. ¿Qué hace el hombre? Se rebela contra el pacto del sempiterno. Ahí sí que no hay perdón.
condenación. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice el versículo 6, por esta causa, la maldición, mira el peligro de cambiar el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Cristo es la palabra eterna de Dios, el decreto eterno de Dios. La maldición, por eso Pablo dice que el que pervierte, el que cambia el evangelio de Cristo, el tal sea anatema, maldito. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, el versículo 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En visión profética, Isaías está hablando del fin, de la destrucción. Si usted lee desde el versículo 1 en adelante, lo va a entender con mucha más claridad de que estos son capítulos de juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué encontramos aquí, amados hermanos? Todos los que pecaron, los que traspasaron las leyes, los que pervirtieron el decreto de Dios, los que quebraron el pacto del Eterno, todos los seres humanos en Adán, desde Adán, por la transgresión, por la rebelión, el hombre está en malas noticias. Hay malas noticias para todo el mundo. Y la mala noticia es que el hombre está condenado por ser hallado culpable. Y por esta razón, el justo juicio de Dios y la condenación de la culpabilidad del hombre ha provocado que el hombre esté muerto espiritualmente. Veamos si alguien se puede escapar del juicio de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Me gustaría que lo leamos todos juntos en voz alta para que refresquemos un poquito nuestro pensamiento y podamos entender que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, no es simplemente para resaltar ese atributo, sino para entender cuál es la eficacia aplicada en nuestras vidas. Tener un Dios que todo lo ve y que nadie puede ocultar nada, absolutamente nada delante de Dios. Porque Dios dice, el hombre es culpable y debe ser condenado porque nada se puede esconder de Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos. Lo leamos fuerte, todos juntos, por favor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas. ¿Y qué más? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya lo hablamos esto cuando enseñamos omnisciencia de Dios. ¿Se acuerda que habíamos corregido un mal error y algo que decíamos nosotros? Lo que te voy a decir, esto no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Te olvidaste un gran detalle. Todas las cosas están abiertas, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quiere ver un versículo más? Vamos a Eclesiastés, el último capítulo, el capítulo 12, y vamos a ver el último versículo de Eclesiastés. Fíjese usted lo que hace referencia la sabiduría del rey Salomón ya siendo viejo. Dice lo que sucederá pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Un juicio. Y dice el capítulo 12, versículo 14 de Eclesiastés. Porque Dios, ¿quién dice que hará esto? Dios traerá toda obra a juicio. ¿Escuchó? Dios traerá, sacará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa como encubierta.
Bueno, usted y yo podemos encubrir algo, ¿no es cierto? Pero ante Dios, imposible. Junto con toda cosa, ¿qué cosa? Encubierta. Sea buena o sea mala. Medite un poquito sobre esto y diga, ay, si ya le dolió. Pero lo que usted tiene que entender, amados hermanos, es que la Escritura no oculta nada acerca de esta realidad espiritual. La Biblia no oculta, la Biblia lo manifiesta con toda claridad. La Biblia es muy sabia, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Y esto es lo que tenemos que entender. Amados hermanos, vamos nosotros por favor a segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Alguien puede escaparse de el juicio ante los ojos de Dios? ¿Alguien puede ocultar algo? Dice que todas las cosas están descubiertas ante su presencia, que no hay nada oculto ante los ojos de Dios y que Dios traerá toda obra a juicio. Ahora dice el versículo 10 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, porque es necesario, digo conmigo, es necesario. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? Porque es necesario. Y uno podría preguntar, ¿es necesario, Señor? Sí, es necesario. ¿A causa de qué? De su justicia. Muy bien, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Hay un para allí? ¿Sí o no? ¿Lo ven al para? Quiere decir que hay un propósito, ¿no? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dígalo fuerte, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener premio. Entonces, acá vemos de que la realidad del evangelio que debemos presentar, en verdad, es mostrar a un Dios que nada se le escapa, que todo lo sabe, que todo está abierto y desnudo ante sus ojos. Y que si no entendemos que como providencia de Dios, Él ha provisto la salida, la manera de poder ser salvos de la ira de Dios, nadie se podría haber salvado. Pero Dios en su sabiduría, en su providencia y en su amor lo hizo. La obra expiatoria de Cristo. Si el hombre no entiende de que todas las cosas que uno hace, día tras día, horas tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, ofende a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que nació en este mundo, nació condenado por el pecado. Por eso dice el salmista que todos los días Dios está lleno de ira contra el pecador. Salmo 7:11. Dios es juez justo y todos los días la ira de Dios está encendida contra el pecador. Y déjeme decirle que esa palabra, haciendo referencia a que Dios es juez justo y que todos los días está encendido en ira contra el pecador, no hace referencia al tiempo cronos, porque Dios no tiene tiempo cronos, hace referencia a su eternidad. Dios es juez justo eternamente y para siempre, y eternamente y para siempre manifestará su ira contra todo pecador. Y allí encontramos nosotros que el propósito del infierno es la manifestación plena, total de la ira de Dios. Malas noticias, ¿no? Bueno, para eso es el Evangelio. Para que cuando uno conociendo la realidad sepa qué es lo que ha hecho Dios. Y pueda entender y pueda creer si el Padre le ha dado el arrepentimiento para creer y la fe.
¿Vamos bien hasta acá? Amados hermanos, el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Es una cuestión de naturaleza. ¿Se entiende? El hombre no es pecador porque ha pecado, sino que el hombre peca porque su naturaleza es pecadora. Es esclavo del pecado. Por esa razón, amados hermanos, el hombre no puede hacer nada para salvarse. Me gusta una frase de Jonathan Edwards que dice: en lo único que colaboraste tú para tu salvación es que eres un pecador. Porque Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a salvar a pecadores. Amén. Muy bien, ¿cuál es el resultado de la ira de Dios manifiesta? Dios castiga a los pecadores enviándolos al fuego eterno del infierno. Veamos rapidísimo Nahum capítulo 1, versículo 3. Dios es bueno y puso el índice para aquellos que no lo encuentran a Nahum. Así que busquen Nahum en el índice si no lo encuentran, ¿sí? Nahum capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Escuchó? No existe nada que podamos seducir a Dios. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Habla de una realeza gloriosa de aquel que juzga. Vamos a ver un versículo que es muy impopular para el evangélico. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Por qué digo que es impopular? Porque no lo tienen subrayado. El evangelio, según los santos evangélicos, subraya los versículos que le gustan nada más. Pero estas clases de versículos que muestran la realidad de quién es el Dios absoluto y verdadero, muchos ni siquiera lo quieren leer. Pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9? Dice: conoce pues que Jehová tu Dios, es necesario conocer quién es Jehová nuestro Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta allí pueden subrayarlo porque está bueno, ¿no es cierto? Es un versículo lindo, es un versículo de promesa. Pero leamos lo que dice el versículo 10, que es a continuación: y que da el pago en persona, haciendo referencia o aplicando antropomorfismo, mostrando a Dios como persona para poder entender que Él mismo lo hará. Dice que da el pago en persona al que le aborrece. Pregunta: ¿el pecador aborrece a Dios? Santo Padre de la gloria. Hay mala noticia. Él le da el pago en persona al que le aborrece. ¿Qué hace? Restaurándolo, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Claro, usted dirá: si yo llego a evangelizar así, con estos versículos, no va a venir nadie a la iglesia. ¿Usted cree? Por eso es que se hizo sustitución. Pablo dice: cambiaron la verdad por la mentira, ¿no es cierto? No hay que hablar del pecado, no hay que decirle, no hay que ser torpe con la gente se puede ofender. ¿Usted quiere que se vaya bien contento al infierno? ¿O que se ofenda y que se salve? Hace poco enseñamos el evangelio que ofende pero que salva, ¿no? Claro, hermanos, porque la palabra de Dios lleva la aplicación de la verdad absoluta de Dios. Y lo que el hombre no quiere es conocer la verdad, no quiere escuchar la verdad. Y para que el evangelio, las buenas noticias del reino sean vistas realmente como algo glorioso de parte del Padre, no hay nada mejor que mostrar la realidad ya del ser humano. Así está tu vida delante de Dios. Y este es tu fin si no te arrepientes. ¿Hay algo más para agregarle?
Predica así, hermano. Predica así. Porque Dios los va a respaldar porque no están mintiendo. El sábado leíamos el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 2 cuando decía: nosotros no somos como muchos que cambian, que pervierten la palabra de Dios, sino que predicamos como si estuviésemos delante de Dios. Así debe ser tu predicación. Así debe ser tu manera de hablar. Claro, hermano, ahora usted entiende por qué dice que el mundo te aborrecerá por causa de mi palabra. Pero bendito sea el Señor, que cuando usted hable de esta manera, se va a dar cuenta inmediatamente. No toquemos el tema de presciencia si no quiere enojarse. Pero usted se va a dar cuenta que quien reacciona en quebrantamiento, porque hay muchos escogidos del Señor que a través de todos los tiempos la palabra los conmovió, porque usted hace un llamado exterior, pero Dios hace un llamado totalmente irresistible. ¿A quién Él ha escogido? Y esa persona se va a quebrantar. Hechos de los Apóstoles 13:48 dice: los gentiles glorificaban y alababan la palabra de Dios, y habían creído todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. El pacto de Dios con el Hijo desde la eternidad hizo posible todo esto. Amados hermanos, cuesta, pero es una realidad. Dios es juez justo, dice el Salmo 7:11. Y está todos los días airado contra el impío. La Escritura dice además que Dios es santo, 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 y no puede habitar inmundo delante de Él, delante de su presencia. Nadie. Dios no habita con pecadores, hermanos míos. Él es juez justo, Él es santo. Veamos lo que dice el Salmo 5, versículo 4. Dice el versículo 4: pero tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué pasaría si existiera la posibilidad de que un pecador vaya al cielo, no regenerado? Ese cielo se transformaría en su infierno para él, porque no podría estar delante de Dios a causa de la santidad de Dios, porque no tendría ninguna relación con los millones de redimidos por la sangre del Cordero, porque su naturaleza, que odia y aborrece la luz y ama más la tiniebla, lo hará sentir totalmente incómodo. Por eso es imposible que un inmundo camine por el camino de santidad, como dice Isaías 35. Es imposible, no entrará inmundo por camino de santidad. Mala noticia. Cuando usted haya hablado de todas estas cosas y haya mostrado realmente de que el hombre está separado, destituido de la gloria de Dios, entonces esa persona le puede llegar a preguntar: ¿y qué esperanza hay para mí? O le podrán preguntar, como le preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Usted cree que Pedro, su discurso el día de Pentecostés fue un discurso: venga hermano, pacte con Dios, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Él comenzó a hablar con tanta realidad que él le dijo: ustedes han crucificado al autor de la vida. Ustedes lo han matado a Jesucristo. ¿Qué transformó, qué trasladó Pedro en su discurso? La dura realidad. Y la paga del pecado es la muerte. Toda ley, toda infracción a la ley es justo para Dios condenar, justo para Dios castigar. Entonces la reacción de cualquier persona, incluso, como dije alguna vez,
El campo misionero más grande para evangelizar en este tiempo es la misma iglesia evangélica. Porque está lleno de impíos que creen que son salvos, pero lo único que han hecho es profanar y contaminar la iglesia de Cristo y profanar el nombre del Señor. Por causa de vosotros mi nombre es blasfemado. Eso dice la Escritura. No se puede llamar iglesia de Jesucristo a lo que hoy se conoce. ¿Dónde está la orden de sed santos porque yo soy santo? El hombre no puede ser santo por intención. El hombre es santo por una declaración judicial que viene desde el trono del Padre cuando Él nos declaró justos y santificados, donde uno en proceso empieza a tener victoria sobre la carne y sobre el pecado, porque ya el pecado no se señorea más. Y pecamos, claro que pecamos, pero tenemos un abogado justo y confesamos nuestros pecados y somos limpios. Pero ¿qué pasa? Ya no soy esclavo del pecado, entonces ahora sí yo puedo ejercer victoria cada vez más. Cuando todos los días voy haciéndome fuerte en santidad, santificándome, renovando el espíritu de mi mente, no tomando pensamientos que se hacen fortaleza, sino como dice Pablo, ese ejercicio espiritual de Filipenses 4, cuando dice todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y todo lo que viste, lo que oíste y lo que aprendiste de mí, en esto pensad. Cuando uno piensa, siembra una acción. El pensamiento de la mente de Cristo identifica a los verdaderos convertidos. Pero Génesis 6:5 dice, en cambio, el que es malo de continuo solamente piensa en mal. Qué bueno es Dios. ¿Cuál es la buena noticia, hermanos? ¿Lo dejo ahí o vamos a la buena noticia? ¿O sigo dando malas noticias? Muy bien. El Evangelio de Jesucristo siempre provoca a un quebrantamiento. Siempre. ¿Se acuerda del rey Agripas cuando Pablo estaba ante él? Y Pablo le dio todo el testimonio de su conversión y quién era Jesucristo. ¿Y qué dijo el rey? ¿Se acuerda? Por poco, Pablo, por poco me persuades a ser un cristiano. Así faltó. Por poco o por mucho, yo quisiera que tú seas igual que yo, excepto estas cadenas. El Evangelio de Jesucristo, a cualquier persona que escucha, va a provocar una reacción. Pero hay dos reacciones posibles: rechazo y odio a la palabra de Dios y a la persona que lo dice, o quebrantamiento. Ahí sí podemos aceptar que soy pecador. Cuando la palabra llegó a la vida de un escogido de Dios desde la eternidad, esa persona comienza a experimentar ese quebrantamiento que produce el arrepentimiento de Dios. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo? Probablemente Pablo en esta época diría, agregándole a eso, ¿y qué predicarán si han pervertido el Evangelio? Volvamos a la Escritura, hermanos, y veamos la realidad. ¿Cuáles son las buenas noticias? Número 1, Dios es proveedor y ha provisto un camino de salvación para los perdidos. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero si nadie es justo, si el hombre es injusto, ¿cómo es que la Biblia habla de justo? El justo por la fe vivirá. Hay conceptos que podríamos errar si tratamos de interpretar. Pero lo que sí podemos entender es que cuando Dios hizo la elección,
Según Pedro, en capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, versículo 2 dice que fuimos escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto sucedió en la eternidad, hermanos. Y el jueves enseñamos que cuando el Señor justifica o declara justo, no es la aplicación de la justicia hasta que no llega la regeneración en la vida de la persona, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que entender es que el solo hecho de haber sido escogido en la eternidad, esa justificación, al ser declarado justo, nos libra a nosotros de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado, porque así sea el último aliento de su vida y usted todavía no ha llegado al llamamiento, no interesa, sino pregúntele al que estaba al lado de la cruz de Jesús, cuando él, ese delincuente que estaba agonizando, una persona que merecía la muerte, en ese momento donde él ya no estaba, ya sufría, ya la muerte estaba encima de él, él dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona que toda su vida habrá sido un delincuente, que toda su vida aborreció a Dios, el último momento de agonía de su vida, él fue llamado y entró al reino. Sin embargo, Judas, que había estado, que había compartido, que había hecho milagros junto con los 12 cuando fueron enviados, cuando habían vivido la realidad espiritual, cuando habían tocado al verbo de Dios, cuando habían compartido todo, esa persona, según Jesús dijo, el hijo de perdición es el único que se había perdido, para que se cumpla la Escritura, hermanos. ¿Podemos negar del pacto eterno de Dios? Lo que podemos entender es que Dios ha provisto como proveedor la manera de llegar a ser salvos. La fe. La fe es un regalo de Dios. ¿Por qué es llamado buenas noticias? Primero, porque nosotros somos salvos de la ira de Dios, hermanos. Eso ya es una buena noticia. No sé usted, pero a mí me da un entusiasmo tremendo para decirle gracias, Señor, porque fuimos salvos de la ira de Dios. Segundo, porque somos declarados justos. Yo sigo siendo culpable, ¿no es cierto? Pero hemos sido declarados justos ante Él. Esa es la gracia, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El ser declarado justo dice, Dios, no te voy a condenar a ti, aunque mereces la condenación. No te voy a condenar a ti. ¿Por qué? Algo ha pasado allí. Fuimos declarados justos. Te puedes ir libre. Vete en libertad. Yo no te condeno. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Merecía? Sí. ¿Había pecado? Sí. El adulterio debía ser por ley, cumplida esa ley. Pero él dijo, tu fe te ha hecho salva. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. También la buena noticia es porque somos regenerados, hermanos. Somos transformados. Esto lo hace Dios. Usted está aquí, escuchando de la palabra, deleitándose de lo que Dios le habla y le enseña. Cuando usted y yo podríamos estar en cualquier lugar viviendo la vida, deleitándonos con una cervecita, fresquito, en un aire acondicionado, o viendo un partido de fútbol, o quién sabe lo que estaríamos haciendo, y dónde estaríamos. Lo que menos haríamos es estar en este lugar. ¿Por qué estamos acá? Simplemente porque algo ha sido cambiado en usted, porque Dios ha hecho la transformación. Cuando antes rechazábamos y no queríamos y aborrecíamos y amábamos más las tinieblas que la luz, es Dios el que hizo la transformación. Quitó un corazón viejo de carne, un corazón de piedra, nos puso un corazón vivo, un corazón nuevo, derramó su espíritu, nos hizo ahora que amemos su palabra, que guardemos sus mandatos, que lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque lo hace Dios. Esa es una tarea del Padre. Glorioso el Evangelio de Jesucristo. Porque recibimos vida eterna como un regalo del Señor. Juan en su primera carta dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida.
Hay muchas personas que congregan en iglesias locales, pero no tienen al Hijo. Están muertos y su apetito es en la carne y su deseo es hacer la voluntad del diablo y su vida se manifiestan como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque aman el mundo. Esta clase de gente está metida dentro de la iglesia de Cristo. Por eso es que el Señor es el que Él reunirá de los 4 puntos de la tierra el día que Él decida volver. ¿Qué es lo que tenemos que entender, hermanos? La obra más gloriosa del Evangelio de Jesucristo se manifiesta en lo que Cristo vino a predicar. Simplemente anoten Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y la hora ha llegado. El reino de los cielos ha venido a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no tenía otro mensaje. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo: las palabras, Padre, que tú me diste, yo les he dado. Esa palabra es eterna, viene de un pacto eterno entre Dios y el Padre. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Cristo es el cumplimiento del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora fíjese y presta atención a este versículo con todo detenimiento. Versículo 17. Esto pues digo, dice Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está sacando una revelación y la está mostrando. A un misterio y lo está mostrando. Esto pues digo, el pacto, tanto se habla del pacto y más bien ofende a Dios en este tiempo. El pacto previamente rectificado o ratificado. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es ratificar el pacto? Afirmar, consolidar, garantizar, hacerlo inamovible. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con los hombres, dice. ¿Para quién es el pacto? Es el Padre y el Hijo en la eternidad. El Padre y el Hijo, el acuerdo, el decreto. Entonces el Hijo, cuando vino a la tierra, 100% hombre, 100% Dios, Él vino como la obediencia del Padre y Él vino a cumplir un pacto. El pacto es un acuerdo legal entre dos partes. El pacto es un acuerdo legal entre dos partes. El hombre no puede cumplir, ya lo intentó la ley de Moisés, por eso dice acá que no pudo. Entonces fíjese lo que dice. La ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que Dios determinó desde la eternidad que iban a ser salvos por la fe. Y la ley, que el hombre no la pudo cumplir, no invalidó la promesa. Gloria al Señor por esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no pudo cumplir. Por eso Dios no pacta con el hombre. Dios pacta con un fiador. Dios pacta con un mediador. El mediador, ¿sabe qué significa? ¿Sabe qué significa fiador? ¿Cuántos pusieron ya un gancho como garante alguna vez? ¿De qué se trata el garante? ¿A qué se compromete el garante en un contrato? A que si el solicitante, el titular, la persona que es responsable en cumplir el pago, no lo hace, ¿qué dice el garante? Yo lo voy a hacer cumplir. ¿Saben, amados hermanos? El Evangelio consiste en que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el hombre no pudo cumplir lo que el Padre determinó, pero Cristo como el fiador, Cristo como el garante, Él dijo: yo pagaré la deuda, y Él la pagó, y Él es el que tomó el lugar.
Y Él es el que se presentó delante del trono del Padre, no con sangre de machos cabríos, no con sangre de becerros, sino con su propia sangre, diciendo: Padre, he cumplido el pacto eterno. Cuando en la cruz dijo: consumado es. No hay nadie quien pueda impedir que el Señor manifieste su obra redentora eterna de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Nadie puede invalidar la promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es por promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante una promesa. Dios, glorioso Dios, nuestro Señor. Lo que Él hizo es hermoso. Diga conmigo: imputación. Vamos, dígalo: imputación. Muy bien, ¿qué es imputar? Es cargar algo a la cuenta de otro. Es como si alguien habla por teléfono y le cargan a usted. Hola, hola. Hola, ahí estamos. Es como que alguien, el pago del teléfono usted le carga, de otro le carga a usted, y usted tiene que pagar por ellos, ¿no? Es injusto, pareciera, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo nos salvó el Señor? Dios tiene su plan, perfecto plan. Algún día enseñé, ya algún día más adelante lo voy a volver a enseñar, pero algún día enseñé lo que encierra el capítulo 5 de Génesis. Alguno estaba cuando enseñamos acerca de esas 10 generaciones, 10 nombres de genealogía. Ya lo vamos a enseñar más adelante, pero uno dice: ¿para qué está el capítulo 5 de Génesis con solamente nombres, 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 nombres? Bueno, hermanos, es glorioso, porque los nombres no lo ponían antes por el actor de novela, de moda, o por el cantante de moda, sino que los nombres tenían mucho significado de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a la conducta. Y el nombre Adán, que significa hombre, es el primero que comienza la lista, y termina con el nombre Noé, que es el último, el 10 de la lista, y Noé significa descanso. Y glorioso entender que cada nombre en la traducción hebraica habla del plan de salvación. No recuerdo textualmente, pero el día que lo compartamos, usted va a glorificar a Dios también, porque allí identifica ya desde un principio que Dios había determinado escoger a quién iba a ser la propiciación de nuestros pecados. Cristo también fue escogido, hermanos. ¿Lo entiende? A quien escogió Dios y puso como propiciación. Nos cuesta tanto entender y aceptar la elección de Dios, y Cristo fue escogido para ser Él la propiciación de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue posible que Dios llevó a cabo esta salvación? ¿En qué consiste esta buena noticia? Número 1, nos escogió de antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Número 2, por la imputación de la justicia de Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12, rapidísimo, ya estamos terminando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se llama imputación. ¿Cuántos pecaron para que el mundo entero sea pecador? 1. ¿Quién es el que pecó? Adán. 1 solo pecó. Y a partir de ahí todos fuimos imputados en el pecado de Adán. Todos fuimos separados, destituidos de la gloria de Dios. Por 1 entró el pecado, por 1 entró la muerte, todos pecaron, dice la palabra. Por lo tanto, ¿en qué consistía el plan de salvación? De que por 1 debía haber vida, por 1 debía haber perdón. ¿Y qué encontramos? Jesús vino a ser el sustituto. Sustituir es representar, es tomar el cargo, tomar la imputación. El que no cometió pecado por nosotros, Él lo hizo pecado. Toda la imputación del pecado fue sobre Él. Quiero decirle, hermanos, que lo que fue es imputada la culpa. No, yo quiero que entienda que Él es santo y siempre estuvo en santidad y siempre será santo. Pero la imputación del pecado vino sobre Él por causa de ser Él
el sustituto del hombre. Él tomó tu lugar. Nosotros merecíamos la muerte eterna y Él tomó tu lugar. El hombre nos representó con todo pecado delante de Dios desde Adán. Pero Cristo nos representó con toda obra de justicia ante el Padre a favor de nosotros. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? Todas nuestras culpas, todos nuestros delitos y todos nuestros pecados, Dios vio en un solo hombre. Y la ira de Dios fue directamente sobre una sola persona, sobre el sustituto del hombre, Cristo. Aquel que voluntariamente decidió poner su vida. ¿Por qué lo hizo? Por el pacto eterno entre Dios y el Hijo. Nosotros imputamos todo nuestro pecado sobre Jesús y Jesús imputó sobre nosotros toda la justicia del Padre para que aquel que ha sido lavado por su sangre sea justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la imputación, hermanos. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Quiero dar muchas bases bíblicas, ya estoy terminando, para que podamos tener bien en claro. Veamos lo que es ejemplo de la imputación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es este? Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es un cambio. Nosotros imputamos nuestro pecado sobre Él y Cristo imputó su justicia sobre nosotros. Nosotros que merecíamos la muerte vinimos a ser hechos justicia de Dios por medio de Jesucristo. Gracias por su entusiasmo. Gloria a Dios. Esto se trata plan perfecto de salvación del Señor. Y por esa razón, hermanos, nosotros deberíamos entender que la vida de los hijos de Dios es... Dios mostró su justicia en la cruz. ¿Cómo lo hizo el Padre? La cruz del Calvario, un lugar de justicia. El cadalso, aquel Gólgota, lugar de muerte. Ese fue el escenario para que se muestre la justicia de Dios. Dios es juez justo y el pecado debe ser castigado. Y la sumatoria del pecado de todo el mundo era muy grande. Por eso quien debía ser sustituto debía soportar y padecer bajo la ira de Dios. Dios es juez justo y por eso el pecado tenía que ser castigado. Por lo tanto, Cristo pagó por nuestros pecados cuando el Padre permitió que Él sea la propiciación de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Romanos capítulo 3. Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién es el que puso a Cristo como propiciación? Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué cosa? Su justicia. ¿Sabe qué hizo Dios? Puso al Hijo y todo el pecado del mundo sobre Él. ¿Para qué dice? Para manifestar su justicia, de que Él es justo. Él no se movió en emociones porque era su Hijo, sino porque Él tenía que satisfacer su justicia. Y por esa razón, Él mostró su justicia en la cruz cuando toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea como el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Gloria sea al Señor por esta obra. Dios demostró su justicia. Dios derramó toda su ira delante de su Hijo, sobre su Hijo. Y el Padre lo quebrantó, como dice Isaías 53. Con todo esto quiso quebrantarlo. Ese es el triunfo. Esa es la victoria. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dios mostró su amor también en la cruz, cuando Cristo expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Él murió, se manifestó el amor de Cristo. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esa era la evidencia, Cristo murió por nosotros. Él murió, hermanos. Cuando se manifestó la victoria total, cuando el Padre, el Creador, el Absoluto, el Dueño, el Altísimo, con todo su poder, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y el postrer enemigo fue destruido cuando Cristo resucitó. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte fue muerta por Jesucristo cuando Él resucitó. Allí se garantizó, allí se completó el pacto eterno de la gracia de Dios. Cristo resucitó y confirmó su justicia. Y el Padre fue satisfecho por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso todo pacto que es violado en sus artículos de ley merece castigo. Pero todo pacto que es cumplido perfectamente merece su recompensa. Cristo es el que vino a cumplir el pacto eterno del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo nos anima a nosotros a tener el mismo sentir en el pacto de amor eterno que en Cristo Jesús nosotros somos herederos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la recompensa. Cuando Él murió, Cristo vino a morir. Ese era el acuerdo eterno. Ese era el pacto eterno. Y cuando Él murió y glorificó al Padre por la obediencia, el Padre, como todo pacto, como todo contrato que se cumple la ley, debe ser recompensado. Dice el versículo 9, por lo cual también Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El trono de Cristo está sobre los cielos, porque lo exaltó hasta lo sumo, y toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra, y aún hasta en el infierno, haciendo entender bajo la tierra. Toda persona que creyó estar convencida y será condenada por no haber recibido el arrepentimiento y la fe para ser salvos, aun cuando estén en el infierno, en su tormento eterno, para siempre en dolor perpetuo y en oscuridad, cada vez que el nombre de Cristo sea mencionado, aún las rodillas de ellos se tendrán que doblar desde el mismo infierno y decir: Jesucristo es el Señor.
¿Sabe por qué lo harán? Dice la Escritura, para la gloria de Dios Padre. Dios se glorifica con los salvados y con los condenados. Dios es el que hizo todas las cosas para su gloria. Usted tiene el Evangelio glorioso de Jesucristo. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Predicar el Evangelio es saber qué es lo que van a predicar. Y la Escritura lo dice claramente. Espero que usted esta noche haya entendido y que el Espíritu Santo haya iluminado su espíritu para vivir esta realidad y para predicar con autoridad. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Señor. Nuestro Dios es eterno y es digno de alabanza. Padre, queremos darte gracias a ti, Señor, por las buenas noticias que vienen de Jesucristo desde la eternidad. Porque el Evangelio del reino es del reino y tu reino es eterno y tu palabra es eterna y permanece para siempre. Enséñanos cada día a vivir esta realidad, Señor, para no adulterar y no falsear tu palabra, sino para que en verdad podamos entender de qué fuimos salvos y cómo tú nos salvaste. Glorificamos tu soberanía eterna y adoramos tu bendito nombre. Y Señor, qué bueno es saber que toda rodilla se doblará ante tu nombre y confesará que tú eres Jesucristo el Señor, el Kyrios. Gracias, Señor, por habernos escogido sin merecerlo y por habernos llamado en llamamiento santo y habernos salvado, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Bendigo, Señor, a muchos de mis hermanos que escuchan este mensaje y que lo ven. Pero también, Señor, me asocio a la oración que tú hiciste al Padre cuando tú dijiste, no tan solo, Señor, por los que creen, sino por los que han de creer en ti, Señor, por la palabra de ellos. Aún, Señor, ¿cuántos más se van a convertir cuando tu palabra, tu verdadero evangelio, llegue, Señor, a aquellos que lo necesitan? Para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.